algo 15 es 3 por 5. No sé, 48 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 4 por 2. O sea, es como 2 a la 4 por 2 a la 4 por 3, cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Entonces, todas las fórmulas, todos los elementos del lenguaje formal, que son todos los símbolos de... ¿Me oyen o no? Ah, bueno. Todos los símbolos del lenguaje formal que hay ahí, o sea, yo no me explayé en eso, pero hay símbolos para los cuantificadores, símbolos para las variables, símbolos para las constantes, símbolos para las relaciones que están implicadas ahí, que ahí son realmente operaciones, la suma, la multiplicación. Con la suma y la multiplicación yo puedo definir la resta, puedo definir la división, puedo definir la potenciación, puedo definir muchas cosas. Todo eso, entonces él se va a devolver en el esquema que les presenté, asignándole a cada símbolo un número primo. Y como las palabras son concatenaciones de símbolos, entonces de esa manera, usando potencias, 2 a la 3, 3 a la 5, cosas de ese estilo, entonces a cada expresión del lenguaje le hace corresponder un número. Entonces, como ustedes vieron, por ejemplo, un teorema es la última fórmula de una secuencia de fórmulas. Si cada fórmula va a tener un número determinado, yo a esa secuencia también le puedo asignar un número determinado. Son números gigantes, gigantes. Entonces, ¿cómo sé yo si esa secuencia es la prueba de una fórmula determinada? Simplemente la fórmula debe ser un divisor del número de la fórmula determinada, cosas de ese estilo. Entonces él juega con ese paso de, esto se llama gödelización, y de todas maneras, entonces relaciones que están en la parte intuitiva, como por decir algo, 2 divide a 8, o 3 no divide a 5, cosas de ese estilo, las vuelve y las manda. O sea, él está haciendo ese, llamémoslo, círculo. La fórmula que él logra mostrar que es verdadera es una fórmula que se llama autorreferente. Él, dentro de una variable que está en la fórmula, no sé si me están entendiendo muy bien, pero como decía el profesor Newton Acosta, que fue mi orientador o director, decía: Clara, vaya acostumbrando el oído, si este tema más o menos les interesa, hay que ir acostumbrando el oído. Entonces él lo que hace es meter dentro de la variable de una fórmula que dice yo no puedo ser demostrable, meter la fórmula, el número de la fórmula. O sea, es como tener f de x tiene un número, y si ese número es 5, entonces yo digo f de 5, o sea, hay una autorreferencia. Entonces, como la fórmula lo que dice es yo no soy demostrable, resulta que es verdadera, pero no es demostrable porque la fórmula dice que no es demostrable. Entonces se puede probar en la parte intuitiva que efectivamente los números que corresponden a eso no se relacionan como se deben relacionar, y por eso es que es una fórmula verdadera. Pero no esperes que diga que, qué sé yo, que 2 por 3 a la 45 ya no es 2 por 3 a la 45 o lo que sea, sino es una cosa bastante, bastante sofisticada. Eso tiene toda una técnica que se llama las funciones recursivas, que es una teoría que quiere capturar matemáticamente lo que uno entiende por efectivamente calculable. ¿Qué quiere decir que algo es efectivamente calculable o que es un algoritmo? Entonces, por ejemplo, ustedes saben sumar, restar, multiplicar, dividir y hasta sacar raíz cuadrada. Quiere decir que manejan ciertos algoritmos que son operaciones que en un número finito de pasos me llevan a un resultado. Por ejemplo, para los que saben cálculo, pues derivar, toda fórmula que a mí me den yo la puedo derivar. Integrar no es mecánico para nada, o sea, no hay una manera recursiva o un procedimiento efectivo para que si a mí me dan una fórmula yo sepa que la integral es tal o cual. O sea, derivar es fácil, integrar es dificilísimo. Hay que hacer abducciones para poder resolver el problema de una integral. Algunas son fáciles, pero no todas. Por eso hay listados de integrales. Por ejemplo, los ingenieros manejan listados de integrales y cosas de ese estilo. Ustedes no verán listados de derivadas, ustedes verán 3 o 4 reglas para derivar, no verán
hay unas reglas para integrar, pero hay que hacer aducciones. O sea, la matemática hay que hacer conjeturas permanentemente y hay que resolverlas. Lo que pasa es que, digamos, filosóficamente hablando, hay lo que se llama la lógica del descubrimiento y la lógica de la justificación. La deducción es la lógica de la justificación. La inducción es parte de la lógica del descubrimiento, ahora la abducción, y hay otras por ahí. Pero entonces yo no te puedo dar lo que tú esperas porque es algo mucho más complicado. En lógica 3 debes ver eso si tu profesor cumple con el programa. Sí. Sí. Pero ¿cuál sería su propuesta para hacer de verdad un acercamiento más amigable, más práctico? Lo que pasa es que las tablas de verdad, como son enseñadas, son procedimientos mecánicos. Entonces, aquí te dan una proposición. Si Pedro está cansado y no va a la escuela, entonces su mamá lo va a regañar y el profesor le va a poner una falla. Haga la tabla de verdad eso. Entonces tú pones P y Q, entonces Q y R, bueno, 4 proposiciones simples, verdadero, verdadero, y llenas la tabla. Eso no sirve, pero las tablas de verdad hay que enseñarlas de otra manera, digamos, más analíticas, si me permiten la expresión, los filósofos. Y son ejercicios del siguiente estilo. Bueno, si es verdad que Pedro está enfermo, y si es falso que fue a la escuela, y si es falso que la mamá le regañó, y si es verdadero que el profesor sí le puso falla, ¿qué valor de verdad tiene eso? Tú tienes que reflexionar un poquito. Cuando uno usa las tablas de verdad en el cálculo proposicional para decidir si un argumento es válido o no, ¿qué es lo que hace? Coge las premisas, las simboliza. Coge la conclusión, las simboliza. Pega las premisas con una I, o sea, hace una conjunción, P1 y P2 y Pn, entonces Q, y haces la tabla de verdad de eso. Conectivo principal, el entonces, ¿de acuerdo? Resulta que esa es la manera directa de decir si es válido o no, pero eso tiene problemas, porque por cada parte simple hay 2 valores de verdad. Digamos, como cada parte simple tiene 2 valores, si tú tienes 10 partes simples, tú tienes 2 a las 10 filas que tienes que analizar. 2 a las 10 es un número grandecito. Entonces, si tienes 50 partes simples, 2 a las 50, ese ya es todavía más grande. Bueno, en todo caso, en cambio, uno puede decidir que un argumento es válido por el método de reducción absurdo, pero usando tablas de verdad. Cuando digo tablas de verdad es definición veritativo-funcional de los conectivos. Entonces, el método es indirecto, tienes que manejar las tablas, pero no tienes que hacer la tabla en sentido estricto. Y supongo que no es válido, le doy valor de verdadero a las premisas y de falso a la conclusión, y veo a ver si descomponiendo lo que sucede ahí se te van a restringir fuertemente los casos, entonces llegas a una contradicción, o sea, encuentras una contradicción en esta parte resulta que simultáneamente es verdadera o falsa, entonces estás usando las tablas de verdad. Pero cuando yo digo que las tablas no sirven, es las tablas en sentido literal de la palabra, pero la definición de verdad, que también se llama tablas de verdad, hay que saberlas manejar. Y eso sí te ayudaría. ¿Me explico? Bueno. ¿Sí? Lo definiría. Entonces, ¿qué quiere decir la definición?
A ver, es que son dos niveles de problemas. Si yo le digo a usted que me diga que es el 5, ¿usted qué me responde? Es una representación de algo. ¿De qué? De algo real. ¿Qué? ¿De qué? No, ¿de qué? ¿A qué? No, pero dígame qué es el 5. ¿De cuál? Porque es que hay muchas cantidades. Está el 6, el 7, el 8. Bueno, yo lo pongo contra la pared porque esa pregunta no es fácil de resolver. Usted tiene una idea intuitiva de número. Hay un matemático muy importante que se llama Kronecker, del siglo XIX, dijo esto: Dios creó los números naturales, el resto es obra del hombre. ¿Qué quiere decir eso? No me pregunte qué es el 5, por favor. Supongamos, hagamos un acuerdo, que todos tenemos claro que es el 5, pero hay otros. Entonces hay otros filósofos como Frege, por ejemplo, que dicen no, el 5 hay que definirlo. Si yo le digo a usted que por favor me demuestre que 2 más 2 es igual a 4, una persona del común y corriente va a decir: los matemáticos están locos. Por eso es que tenemos famas de locos, porque a veces demostramos cosas que para todo el mundo son evidentes, como que 2 más 2 es igual a 4. Resulta que yo le puedo probar a usted con todo el rigor del caso que 2 más 2 es igual a 4. Lo demostró Leibniz, fue criticado. Tengo que definir para poder, o sea, el matemático lo que pasa es que tiene que definir los conceptos fundamentales con los que va a trabajar. Si uno fuera a definir todos los números naturales, decirle a usted que es el 1, que es el 2, que es el 3, que es el 4, que es el 5, pues aquí nos quedamos definiendo y se me acabó la vida y nunca termina porque el conjunto de los números naturales es infinito. Pero resulta que los números no son solamente 1, 2, 3, 4, 5, hay otros números, ¿sí? Menos 5, menos 8, 3 medios, raíz de 2, pi y e. Si yo le pregunto qué es pi, ¿qué es pi? Es más fácil responder qué es pi a decir qué es 2. Pi es la relación que hay entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Pero definir lógicamente pi en el sentido de igual que 2, o sea que la misma definición me sirva tanto 2 para pi, ¿sí? Bueno, eso es complicado. Entonces los números irracionales que nacen en la época de los pitagóricos, porque el número, al comparar la diagonal de un cuadrado con su lado, no son conmensurables, son inconmensurables, ¿de acuerdo? Resulta que ahí aparecen lo que ahora llamamos nosotros los números irracionales. El siglo XIX se caracteriza por el rigor, o sea, se encuentra lo que ahora llamamos cálculo diferencial integral y eso tiene muchos problemas matemáticos de rigor. Ustedes saben que hay que definir todo estrictamente, hay que razonar estrictamente y cosas de ese estilo. Entonces los matemáticos deciden responder a la pregunta: ¿qué es un número? Para poder estudiar las propiedades y tener claro qué es eso para poder trabajar. Es que si un matemático no tiene definiciones no puede trabajar. O sea, uno no puede trabajar con conceptos ambiguos, tiene que restringirlos y definirlos. Por eso hoy yo intenté dar una definición de argumento y de otras cosas, porque si a mí no me dan una definición de argumento, yo no puedo trabajar porque no sé de qué me están hablando. Entonces el matemático, digamos, tiene esas, por decirlo de alguna manera, limitaciones. No trabaja con conceptos vagos, tiene que delimitarlos. Entonces la historia de la matemática del siglo XIX, en buena medida, es definir, mejor dicho, volverse más rigurosa, pero entender qué quiere decir riguroso. Por eso se inventa esos cálculos proposicional y de lógica de predicados que le van a permitir tener unas reglas claras, pero también va a definir qué es un número. Comienza por los más difíciles, que son los irracionales, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, y cuando tiene claro que es un número irracional, puedo definir los otros. O sea, empieza por los más complicados, pero resulta que los más complicados de todos realmente son los números naturales. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Hay respuestas para eso. Una es por medio de la teoría de conjuntos, que es la más intuitiva de todos y que es la que usted trataba de expresar. O sea, un número natural es el cardinal de un conjunto. Pero ojo que esos son términos técnicos. ¿Qué es un conjunto? Una colección
¿Y qué es una colección? Las definiciones ya también tengo que parar. Entonces, en la teoría intuitiva de conjuntos, el concepto de conjunto está indefinido. Yo no puedo definir todo. Entonces, dejo el concepto dejo dos cosas indefinidas, conjunto y pertenencia, y trabajo con esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, con la noción de cardinal, es una noción técnica, yo puedo definirle el 1, el 2, el 3, etc. Y puedo definirles todos los demás, pero necesito aceptar lo que se llama el infinito en acto. Hasta el siglo XIX, Aristóteles había dado la definición de infinito como potencial de actual. El actual era algo imposible, pero estaba ahí como una posibilidad, digamos en el sentido de que si hay dos, se rechaza el uno, pero ahí se deja el otro, y Cantor lo que hace es trabajar con el infinito en acto. Si yo acepto el infinito en acto, entonces puedo definir los números de diferentes maneras. Y hay dos maneras de definir en matemáticas. Una explícita, otra implícita. Y la definición implícita es a través de axiomas. Entonces lo que hace Peano es definir los números naturales a través de tres conceptos primitivos. ¿Qué quiere decir primitivos? No se define. Cero, número y sucesor. Entonces, ¿quién es el 1? El sucesor de 0. ¿Y quién es el 2? El sucesor del sucesor de 0. ¿Y quién es el 5? El sucesor del sucesor del sucesor del sucesor, y así sucesivamente. Y define qué es la suma. Y la tiene que definir recursivamente, como todo el mundo aprendió a la definición de potenciación, siempre nos la definieron recursivamente. A uno le dice, por decir algo, x a la 1 es x, y x a la n más 1 es x por x a la n. O sea, conociendo el paso anterior, entonces yo puedo dar la definición. Eso es lo que se llama intuitivamente para usted una definición recursiva. Entonces, yo defino recursivamente la suma, la multiplicación, a través de esas defino las demás, y tengo lo que se llama la aritmética intuitiva. ¿Cómo aprendió usted a sumar? Yo les hago la pregunta a todos. Nos metieron en la cabeza las reglas de la suma, como nos metieron en la cabeza las reglas de la multiplicación, las tablas, perdón. ¿Cuánto es 1 más 1? 1 más 1, 2. Mijito, ¿cuánto es 2 más 3? 1 más 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Necesito la otra mano para hacer 5 más 3. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está la teoría de conjuntos de alguna manera, donde los conjuntos que estoy usando son los dedos. ¿De acuerdo? Bueno, esa es otra historia que es fascinante también. Es uno también de mis temas favoritos. Pero responder a qué es un número, para nada trivial. Si lo quiero hacer directamente, tengo que usar la teoría de conjuntos, y si lo quiero hacer indirectamente, tengo que dar un sistema axiomático como el que dio Peano, con base en términos que son primitivos. Pero la salida mejor es la de Kronecker. Dios creó los números naturales, listo. Y eso tiene que ver con que intuitivamente los aceptamos. Yo digo que la gente maneja la matemática de manera intuitiva. Una persona puede ser analfabeta, pero no es, voy a inventarme una palabra, anaritmética. Es decir, todo el mundo maneja la matemática elemental. La persona, el campesino más ignorante, más alejado de la civilización, téngalo por seguro que sabe cuántas vacas tiene, cuánta lechita le producen y cuánta platica le van a dar. Y si se le perdió la vaquita o las vaquitas, o si tienes 3 vacas preñadas, cuántos terneros es que va a tener, y si la vaca está preñada de mellizos, eso es posible, pues también sabrá. De manera que la matemática es una cosa bastante intuitiva. O sea, obviamente uno criticaría a Kronecker, pero él de alguna manera tiene razón. Eso es de alguna manera lo que se llama intuicionismo. Kronecker era intuicionista. No aceptan la teoría de conjuntos, o sea, no aceptan lo que se llama el infinito actual. Pero la matemática que se llama moderna maneja como sus principios básicos dos. Eso lo dijo Javier que hace 8 días. La lógica de Frege y la teoría de conjuntos. Ahora hay otras matemáticas, ya todo hay otras. Hay matemática no kanteriana, hay matemática intuicionista, hay matemática paraconsistente. Creo que aquí Tomás sabe de matemática paraconsistente. O sea, se quebrantan las reglas.
Estamos en un mundo donde hay N lógicas, N matemáticas, N de todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? No, no es una pregunta, profesora, es simplemente un comentario. Las investigaciones recientes le dan a usted la razón de lo que está diciendo, de lo que acaba de decir, tanto como que se encuentra gente con afasia tal que no es capaz de armar una oración en la que había sido su lengua y sigue siendo perfectamente capaz de sumar, restar y multiplicar. Bueno, muchas gracias por confirmar lo que realmente uno percibe. O sea, eso yo no lo he leído en ninguna parte, sino simplemente lo percibo. O sea, eso es muy extraño. Es como si uno viniera con un disco duro ya grabadito con algo de aritmética. No viene grabadito para saber leer y escribir, salvo niños que son privilegiados, pero eso es muy escaso. Pero que la gente maneja aritmética elemental, la maneja. No, es decir, lo que pasa es que si yo voy a analizar el lenguaje natural, por ejemplo, si voy a hacer filosofía del derecho, les voy a plantear el siguiente problema. La lógica clásica binaria dice que las proposiciones son, la definición de proposición es esta: es una oración gramatical con sentido completo, de la cual puedo afirmar que es verdadera o falsa. ¿Sí? Esa es la definición de cálculo de lógica matemática. Eso es una proposición. Bueno, entonces vamos a analizar un silogismo jurídico. Primera premisa, la norma. Segunda premisa, el hecho. Conclusión, la sentencia. Le pregunto, ¿las normas son verdaderas o falsas? Claro que no. ¿Son válidas o inválidas? En el sentido del derecho, no de la lógica. Los hechos sí son verdaderos o falsos. O sea, si yo digo que Juan mató a Pedro, eso tiene que tener un valor de verdad. Ahora, probar que Juan mató a Pedro, eso es otro problema. ¿Y la conclusión cuál es? 40 años de cárcel. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Eso se cumple o no se cumple? Y todo el mundo habla del silogismo jurídico y todo el mundo habla como si la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión tuvieran el mismo estatus lingüístico, y eso no es cierto. Entonces, los lógicos deónticos, para poderme hacer análisis serios, digamos, usando las herramientas que les mostré ahí, tienen que convertir las normas, los hechos y las sentencias en una proposición. En el sentido de que, pues yo lo puedo hacer fácilmente. Cuando yo digo, la norma 325P es válida, ahora sí, eso se convirtió en verdadero o falso, ¿sí? Y la sentencia, el juez dictó la sentencia de 40 años, pues ahí sí es verdadero o falso. Estoy haciendo una ¿cómo se llama eso? Una burdísima, o sea, un paso, una simplificación burdísima. Pero entonces, ahora bien, en derecho, por ejemplo, si hay nuevas evidencias, hay que cambiar la conclusión. O sea, las conclusiones pueden no estar dadas de hoy para siempre, como sucede con la matemática. Entonces se dice que las lógicas en derecho son no monotónicas o son derrotables. Quiere decir que ante nuevas evidencias yo tengo que cambiar mi conclusión. Entonces, ¿con qué lógica estoy analizando eso? Resulta que intuitivamente todos los abogados tienen que manejar eso. Ténganlo por seguro que lo manejan.
manera. Pero no son conscientes de que están usando una lógica derrotable, porque es que eso son teorías. ¿Me explico? O sea, si yo le pongo aquí una manzana y la boto, pues todos sabemos que se cae. Pero ¿qué explica que la manzana al ponerla aquí se caiga? Pues es una teoría física la que me explica eso. O sea, son niveles, son niveles. Entonces, sí, yo llevo 30 y no sé cuántos enseñando lógica y siempre percibí que uno no lograba en algunos estudiantes mejorarle. No. Digamos, las técnicas lógicas no le mejoraban su capacidad de decidir si un argumento era bueno o malo, por ejemplo. Y me encontré con esta lógica, que son unos autores, y descubrí que los autores que yo venía estudiando y usando para mis clases son los pioneros de esta corriente que yo he escogido para estudiar con mis colegas, que se llama lógica informal, porque hay otras. Hay una que se llama pragmadialéctica, donde lo que se mira es más bien el diálogo, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber una diferencia de opiniones para poderla analizar, eso se llama pragmadialéctica, tiene que ver con la famosa dialéctica en la época aristotélica, que es la discusión sobre un tema. Entonces yo digo A y lo sustento, y usted me dice, mire, no A por esto, y en principio debemos llegar a un acuerdo. Entonces la pragmadialéctica también es mucho la lógica, matemática y todo, pero tiene unos objetivos diferentes. Y hay algo que se llama pensamiento crítico, que es la parte didáctica de la lógica informal. O sea, es aterrizar esas reflexiones sobre argumentación para enseñar lógica. Entonces, yo lo que pienso es, como la teoría de conjuntos o la matemática moderna, Juanito no sabe enseñar porque entonces el profesor le enseña que 2 más 3 es igual a 3 más 2, pero nunca le enseña que 2 más 3 es igual a 5. Entonces ustedes saben que la suma cumple la propiedad asociativa, la suma cumple la propiedad conmutativa, pero no saben que 2 más 3 es igual a 5. O sea, ha habido un abuso de la enseñanza de la teoría de conjuntos o la matemática moderna, y ha habido un abuso de la enseñanza de la lógica. La enseñan como la teoría pura, sin aterrizar al mundo. Esto es una corriente que, como les digo, viene en los años 50, entonces la idea es aplicarla. Yo creo que son ciclos en la historia de la humanidad, y es muy posible que, o sea, las lógicas no clásicas las están usando en inteligencia artificial. O sea, lo que yo les digo, los sistemas expertos que tienen que ver con lógicas difusas y que tienen que ver con lógicas paraconsistentes, las están usando en la vida real. O sea, los psiquiatras y los que no dan droga, ¿cómo es que se llaman? Los psicoanalistas están mirando muy seriamente las posibilidades de las lógicas paraconsistentes, porque un loquito piensa, puede discurrir así: yo soy bueno, Dios es bueno, luego yo soy Dios. Bueno, eso es una falacia, eso lo podemos analizar con teoría del silogismo o lo que sea, pero entonces, digamos, tratar de clasificar a la gente por los problemas que tienen. Eso yo, no, digamos, las aplicaciones a la psiquiatría no las conozco mucho. La antropología, aplicaciones de la lógica a la antropología, hay 2 aspectos. Tomás, por ejemplo, está trabajando mitos con lógica. El profesor Páramo, que es un antropólogo muy reconocido de este país, una de las gracias que tiene es que justamente sabe bastante de lógica y usa lo que se llama las lógicas modales, cuya semántica son la semántica de los mundos posibles. Entonces, cuando una proposición es necesario A es verdadera, cuando A es verdadera en todos los mundos posibles. Es posible A es verdadera cuando hay por lo menos un mundo posible en el cual eso es verdadero. ¿Sí? Llueve. Es necesario que llueva. Si yo digo que es necesario que llueva, quiere decir que en todas las circunstancias posibles debe llover. Entonces, los mitos se pueden analizar desde la lógica modal, como el estudio en un mundo que no es el real, pero que sí es posible y es accesible para nosotros. O sea, hay que reinterpretar las cosas. O sea, en los mitos que estudia Páramo, por ejemplo,
las aves en lugar de ir para adelante van para atrás. En un mundo posible resulta que las aves pueden ir hacia atrás. Ese es uno de los mitos que él estudia. O él usa mucho la matemática y la lógica para analizar ciertas cosas. Hay cosas que no son realizables en el mundo real, pero que sí son posibles desde el punto de vista matemático, porque además, como yo les decía, cuando uno pasa de 2 a 3, cuando pasa de 3 a 4, resulta que los espacios matemáticos, el matemático estudia con cualquier número estudia Rn, quiere decir Rn, un espacio con n dimensiones. Eso es completamente posible teóricamente. La física newtoniana, ustedes lo saben, trabaja en un espacio de 4 dimensiones, es R4. Eso no es realizable que nos tropecemos aquí el R4, no, pues el R3 tampoco. Creemos que vivimos en él, pero pues esos son, como les digo, teorizaciones. Entonces, para responder a su pregunta es la lógica informal. Y los de la corriente del pensamiento crítico lo que quieren hacer es más accesible la lógica a la gente, en el sentido, como lo digo, es hacer consciente a la gente de los razonamientos que está usando, y si se está alejando de las reglas, digamos, estándar, pues saber que se está alejando, por qué se está alejando, para tener una especie de patrón, una guía de la cual yo puedo respetar o me puedo alejar. Hay errores lógicos que no se perdonan, como la inconsistencia. Uno no le perdona a las personas que sean inconsistentes, y hay inconsistencias de diferente tipo. O sea, yo puedo decir hoy A, pero si en media hora digo no A, me dicen, esa vieja se contradice, lo que dice no vale, ¿de acuerdo? Pero yo también me puedo opinar hoy A, y dentro de un mes me los encuentro y les digo que no A. También eso es inconsistente, pero creo que me la perdonan mejor, porque dicen, ella reflexionó un poquito y se dio cuenta que lo que dijo hoy como que no es, entonces ahora dice no. Pero si dentro de media hora yo digo algo, niego lo que acabo de afirmar, seguro que desvalorizo absolutamente todos mis argumentos de ahora. Esa vieja se contradice. Chao, a mí no. Uno es muy radical en ciertos momentos con eso. Entonces, eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, los senadores. Son terribles, no les perdonamos. Hoy están con Uribe y pasado mañana no están con Uribe y ese senador es fatal. O hoy no está con Uribe y mañana está con Uribe, ese senador es fatal. No, nosotros tenemos derecho a cambiar nuestras opiniones, ¿de acuerdo? O sea que tenemos derecho a contradecirnos en el tiempo. Lo que yo no puedo decir es ahorita echar pestes contra Uribe y salir de aquí y hablar maravillas de Uribe. ¿Al fin qué? ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿De acuerdo? Eso es complicado. La última. La lógica clásica diría, crea o no crea, lo lamentará. Yo espero que no le crean a la lógica ahí, ¿de acuerdo? Que no apliquen lo que se llama el silogismo disyuntivo, ¿de acuerdo? Bueno, gente, muchísimas gracias.